Bienvenidos una vez más a SIM número 4, Seminario de Inspiración Ministerial, por Canal Peniel, un encuentro con Dios, desde Camojá Grande, municipio La Democracia, departamento de Huehuetenango, República de Guatemala. Dios los bendiga a todos ustedes en esta oportunidad. El tema de hoy es realmente fascinante. Yo lo invito a que usted se ponga cómodo y escuche la palabra del Señor. Déjame contarte una historia. Esa frase siempre cautiva nuestra atención, ¿verdad? Las historias nos fascinan. Nos encantan escucharlas, nos gustan contarlas. Las historias tienen algo de especial. Un escritor dijo que han habido grandes civilizaciones que no tuvieron el uso de la rueda, pero no han habido civilizaciones que no contaran historias. Las historias ocupan un lugar importante entre los seres humanos. Y el Evangelio de Juan comienza con esta frase: en el principio. Es como si dijera: érase una vez. Juan está contando una historia. De hecho, nos encontramos en una historia, y esta no es una especie de experimento. Este no es un accidente. Esta es una historia. Tiene un principio, tiene una trama y tiene un final. Una gloriosa conclusión. En esta historia hay un drama que se está llevando a cabo en este universo. Es una historia con dimensiones cósmicas. Es una historia llena de misterio, aventura y belleza. También contiene dolor, tristeza y sufrimiento. En las grandes historias nunca falta eso, ¿verdad? Pero, ¿en qué tipo de historia nos encontramos? La vida de cada persona es una pequeña historia, pero la mega historia, el gran drama que vive nuestro planeta, ¿de qué se trata? ¿Cómo podemos entenderlo? Pues bien, vamos a considerar el tema a partir del Evangelio de Juan. Así que desde ya les digo, por favor, tengan sus Biblias abiertas o sus Biblias encendidas, si es que usted la tiene en su dispositivo de celular. Tengan sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Hasta el momento, el Mesías ha estado enseñando, sanando y ministrando sin cesar. 3 años intensos de ministerio. Pero aquí en el capítulo 13, el enfoque cambia. Aquí termina su ministerio público y ahora tenemos un momento privado con sus discípulos. Todos suben las gradas para entrar en una habitación en un segundo nivel. La puerta se cierra y nos encontramos en un momento sagrado. 12 discípulos se sientan a una mesa con su maestro. Cristo está por ausentarse de ellos. Él va a abrir su corazón con sus discípulos. Es el momento para decir las últimas palabras de vida. Vale la pena que prestemos mucha atención. Vamos a estudiar el capítulo 13 de Juan, desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Pero déjenme decirles primero que el que está sentado a la mesa con sus discípulos es más que un rabino, es más que un maestro de la ley. Dice en el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Eso dice el versículo 3. Es decir, que Juan en este versículo revela
su verdadera identidad. Él hace mención de dos verdades trascendentales en este versículo. La verdad número 1, el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Fíjense lo que está diciendo. Él es quien hereda todo el universo. Nunca antes, mejor dicho, Cristo el heredero universal del Padre. Cristo es el Rey, el soberano Señor de los cielos y la tierra, el propietario de todo el universo. Se le ha dado autoridad sobre la creación entera. Esa es la primera gran verdad que dice Juan en el versículo 3. El Padre le había dado todas las cosas en las manos. La segunda gran verdad que dice este versículo 3 es que había salido de Dios y a Dios iba. El comienzo para Jesucristo no fue Belén, fue el cielo. Había bajado del cielo y estaba a punto de volver a subir a él. Él había venido en una gran misión, y esta misión consta de dos movimientos. Primero desciende del cielo y luego asciende al cielo. Comienza en el punto más alto del universo y termina en el punto más bajo del universo. Descendió al lugar más bajo de este universo. Nunca jamás hemos visto este tipo de descenso. Y luego Él comienza a subir, Él asciende hasta ocupar la posición de mayor gloria y majestad. Asciende para sentarse a la diestra de su Padre. El Señor Jesús es consciente de que Él es el protagonista de una gran misión. Y en este gran drama, Él desempeña el papel central, el papel crucial. Y ahora Él está sentado a la mesa en un aposento alto de una casa en la ciudad de Jerusalén. Sus amigos no entienden muy bien lo que está pasando. Les ha enseñado, les ha capacitado, pero estos galileos cabezadura no han captado bien qué es lo que Él vino a hacer a la tierra. Él va a tratar una vez más de hacerles entender. Esta vez no será una explicación verbal, será una demostración práctica. Él va a dramatizar la historia. Atentos. Lo que tenemos aquí es una dramatización de la gran historia del Evangelio. Esta vez Cristo lo va a decir, como dijimos, no con palabras, sino con acciones. Aquí encontramos 4 características claves de la gran historia de Dios. Presten atención porque aquí el maestro nos enseña verdades sumamente importantes. En primer lugar, esta es una historia de un rey que nos amó como ningún otro. Versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cuando Juan llega a la sección final de su libro, el punto que él quiere enfatizar no es que Jesús enseñó a sus discípulos o que los entrenó, sino que Él los amó. La palabra amor aparece 2 veces en este primer versículo y aparece una y otra vez en esta última conversación en el aposento alto. Cristo había amado a los suyos y se acercaba el momento de la mayor demostración de su amor.
Y para decir la verdad, esto es lo que anhelan nuestros corazones. No solo queremos ser amados, nuestro mayor anhelo es que suceda el máximo milagro. ¿Cuál? Queremos ser amados por la persona más importante del universo. Ojalá Dios nos pudiera querer, nos pudiera aceptar, nos pudiera amar. Si Él nos amaría, entonces estas serían las mejores noticias que habremos escuchado en toda nuestra vida. Y de eso se trata el mensaje del Evangelio. Y aquí tenemos una declaración maravillosa acerca del amor que Cristo tiene para los suyos. Son tres cosas importantes acerca del amor de Cristo para nosotros. Dice en primer lugar que fuimos amados desde el principio. Dice Juan, había amado a los suyos. El verbo usado denota una acción pasada que continúa en el presente. Jesús no está diciendo, ¿saben qué, muchachos? Hemos caminado juntos durante 3 años y en el proceso me he encariñado bastante con ustedes. Ya llegándolos a conocer, estoy muy encariñado con ustedes. No, este es un amor que comenzó mucho más antes del llamado que Él les hizo a cada uno. El profeta Jeremías dijo una vez, con amor eterno yo os he amado. Dios no comienza a amarnos a partir del momento cuando nos arrepentimos, cuando ponemos en orden nuestra vida. Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Fue su amor que dio origen al universo. Fue su amor el que nos buscó cuando estábamos perdidos y rebeldes. El suyo es un amor de creador, es un amor buscador, es un amor redentor. Y este amor va a seguir obrando hasta llevar nuestra historia hacia su final glorioso. Así que fuimos amados desde el principio y además somos amados en el presente. Continúa Juan diciendo, había amado a los suyos que estaba en el mundo. Una y otra vez Jesús tenía que decir a sus discípulos, hombres de poca fe. En los discípulos no había mucha fe, pero en Cristo había mucho amor. Él había amado a los suyos que estaban en el mundo. Jesús amaba a los suyos con todas sus debilidades y defectos. ¿Saben qué? Jesús no les dice, escuchen, yo tengo mucho amor que quiero darles, pero primero ustedes van a tener que subir a un nivel más alto. Van a tener que poner en orden varias cosas en sus vidas y entonces yo les voy a dar mi amor. No, la buena noticia es esta. Jesús te ama a ti. No la falsa imagen super espiritual que logras proyectar. No la falsa reputación que tratas de crear. Jesús ama a la persona que eres en verdad. Esa persona que eventualmente tropieza y flaquea. Esa persona con debilidades y defectos. Esa persona que nadie más logra conocer. Esa es la persona a quien Dios ama. Entonces surge la pregunta, ¿acaso eso quiere decir que no tengo que esconderme, fingir o aparentar delante de Dios? Sí, creo que sí. Significa que no hay nada que puedas hacer para que Él te deje de amar. ¡Qué liberador es eso! Y esa es la mejor noticia que has escuchado y que he escuchado yo. Fuimos amados desde el principio, somos amados en el presente
Pero hay algo más: seremos amados por siempre. Continúa diciendo Juan en el versículo 1, había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cristo amaba a estos hombres, los amaba con un amor extraordinario. El amor de Cristo es un amor que no va a parar, no va a rendirse. Podemos fallar, podemos fracasar, pero su amor no va a cesar jamás. Dice Juan, los amó hasta el fin, los amó hasta el extremo de poner su vida por ellos. Les siguió amando aún cuando eso significó morir en una cruz. No hay manera alguno de frenar, de parar o de apagar el amor de Cristo por nosotros. En el Antiguo Testamento hay una historia de un profeta muy interesante. Permítanme explicarles. El Señor le dijo a este profeta que se casara con una mujer prostituta. Eso no suena como la mejor pareja para un ministro de Dios, ¿verdad? Pero el nombre del profeta era Oseas. Él tiene un pequeño libro en el Antiguo Testamento, en la sección de los profetas menores. Pues el matrimonio de Oseas se convirtió en una verdadera pesadilla. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué Dios le ordenaría hacer tal cosa al profeta? Y la respuesta es porque él quería enviar un mensaje especial a Israel. Y esta vez no iba a ser uno de los sermones del profeta Oseas. Iba a ser su propio matrimonio, su propia experiencia, porque la esposa de Oseas resultó ser una mujer infiel. La situación se volvió bien escandalosa cuando finalmente le vendieron a su esposa en un mercado de esclavos. ¿Y saben qué le ordenó el Señor al profeta? Ir al mercado y pagar un buen dinero para rescatarla, para redimirla, para recuperarla. Y bueno, la trajo de regreso a casa. Y oigan bien esto, y el profeta Oseas la siguió amando. ¿Qué estaba diciendo Dios con esta situación? Dios le estaba diciendo a su pueblo, tú estás haciendo en el papel de esta esposa adúltera. Yo te sigo amando y tú sigues en pos de tus dioses amantes. Su pueblo era infiel y Dios siguió amándolos y permaneció fiel a su pacto con ellos. Es decir, que el matrimonio de Oseas llegó a ser una ilustración de carne y hueso de la infidelidad espiritual de Israel. Es una imagen del amor de Cristo por personas que fallan y tropiezan una y otra vez. ¿Por qué Jesús se dedicó a estar con estos don nadies de Galilea? ¿Por qué estaría interesado en personas como nosotros? Aquí está el milagro del amor de Cristo. El apóstol Pablo nunca dejó de asombrarse. El Hijo de Dios, dijo él, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Saben que cuando nos casamos, nos paramos ante un ministro y nos comprometemos a ser fieles hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Nos estamos casando porque creemos que con la persona con la que nos estamos casando vamos a ser felices. Pero por delante
no nos espera un camino de rosas. Si supiéramos que es un camino lleno de espinas, si supiéramos todas las dificultades que quedan por delante, la pregunta es, ¿procederíamos con la boda? ¿Seguiríamos decididos a decir a nuestra esposa, acepto? Si ella supiera que él va a tener serios problemas, que nosotros vamos a tener serios problemas con el alcohol, y si él supiera que ella le va a ser infiel, pregunto, ¿seguirían adelante con el proyecto matrimonial? Yo creo que no. Yo creo que los dos abandonarían la idea ahí mismo y muchos divorcios serían evitados. Pero aquí está Jesucristo. Pensemos un momento. Pongamos atención a esto. Aquí está Jesucristo. Él viene al altar y mira hacia el futuro y él ve todo por venir, todo lo que va a ocurrir en el futuro. Él ve el fracaso de cada uno de los que formamos su iglesia, de los que formamos su novia. Él conoce cada día de infidelidad que vamos a hacer, que vamos a tener. Él conoce el adulterio espiritual en el que vamos a caer. El pecado, hermanos, es básicamente eso. El pecado es decir, tú no eres suficiente, no satisfaces mi corazón, voy a buscar satisfacción en esta otra cosa y vas a disculpar, pero en este momento tengo otros planes. Eso es adulterio espiritual y básicamente eso es el pecado, ¿verdad? Así que la pregunta surge cuando Cristo está ante el altar. Cristo está ante el altar y su iglesia es su novia. Nosotros somos la novia de Cristo. A diferencia de todos los novios humanos, como yo estuve una vez delante del altar, que no sabemos qué va a ocurrir en el futuro, Cristo lo sabe absolutamente todo. Él sabe cuántas veces le vamos, como decimos coloquialmente, a poner los cuernos. Usted y yo. Él sabe exactamente cuántas veces confiaremos más en los bancos que en Él. Confiaremos más en la familia que en Él. Confiaremos más en los ídolos que en Él. Él lo sabe. Entonces, ¿qué va a hacer Cristo? ¿Aceptará a este pecador y prometerá amarlo en las buenas y en las malas? Y viendo todo lo que queda por delante, mis hermanos, Cristo dice, sí, acepto. ¡Wow! Sabiendo todo lo que viene en el futuro, Él dice, sí, acepto. Dice Juan, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Este es el amor que Cristo tiene para los suyos. Esto quiere decir que no hay nada que tú puedas hacer para que Él te deje de amar. No hay nada que nos puede separar del amor de Cristo. Suceda lo que suceda, Cristo te va a seguir amando. Su amor no tiene fecha de caducidad. Así que hemos visto entonces en este primer punto que esta es una historia de un rey que nos amó como ningún otro. Pero en segundo lugar, esta es una historia de un rey que se agacha a alabarnos. Recuerden, en capítulo 13 estamos en la última cena. La fiesta de la Pascua está por comenzar, pero falta algo. La práctica usual
antes de servirse la cena es lavar los pies. Pero esto no se ha dado porque no hay ningún sirviente para atender este servicio. Recuerden que en el aposento alto hay 13 personas. Está el maestro, está Jesucristo y sus 12 discípulos. Jesús está pensando en el hecho de que está a punto de regresar al cielo y tomar su lugar en el trono del universo. Entonces, ¿qué hace el Señor soberano del cosmos? ¿Saben lo que hace? Se arrodilla y comienza a lavar los pies sucios y malolientes de los discípulos. Observen el tremendo contraste entre los versículos 3 y 4. En el versículo 3 dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, es decir, Jesús siendo consciente que es el heredero universal del Padre y que había salido de Dios y que a Dios iba. Jesús es consciente de quién es y Jesús es consciente de lo que tiene. Es el Hijo de Dios que salió de Dios y vuelve a Dios y que es el heredero universal de Dios. Eso dice el versículo 3. Entonces leamos el versículo 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. ¡Qué contraste más impresionante! Juan estaba allí y nunca olvidará el momento en que el soberano Rey del cielo lavó sus pies y los secó con una toalla. Luego dice la escritura, versículo 5, puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos, uno por uno. Eran 12. No era fácil, era humillante, era incómodo estar allí de rodillas y lavar ambos pies. Y además, entre esos 12 estaba Judas, el que le había de traicionar. Esta imagen quedó tan impregnada, tan esculpida, tan tatuada en la memoria de Juan. Todos los allí presentes, con sus ojos puestos en Jesús, no pueden creer lo que está pasando. Jugando el papel de un esclavo, el Señor se arrodilla ante sus amigos y uno por uno les lava la mugre de sus pies. Todos están atónitos. Nadie sabe qué decir. ¡Qué momento más impresionante! Haga de cuenta que usted es uno de sus discípulos. Haga de cuenta que el presidente de la República le está lavando los pies. ¿Cómo se sentiría? Ahora haga de cuenta que un personaje de renombre internacional está allí y está arrodillado y está ante usted y le está quitando sus caites y le está quitando sus abarcas, le está quitando sus sandalias y luego toma agua y empieza a lavar con sus manos sus pies, y usted es consciente que sus pies están sucios y huelen mal. Ahora haga de cuenta que la persona que está delante de usted es el Rey soberano, es el Rey de reyes, es el Señor de los señores, es el heredero universal del Padre, es el Hijo de Dios. Como hemos dicho en todos los temas de esta conferencia, estos pensamientos realmente
provocan tal impacto en nuestra mente que si usáramos transistores o si usáramos, hoy estarían explotados. Porque son cosas realmente que nos dejan atónitos, cosas impresionantes. Para entender lo escandaloso que fue esto, debemos entender que el trabajo de lavar los pies fue la labor de los esclavos. Y no cualquier esclavo, óigalo bien. Era la labor del esclavo de menos rango. Así que entre los esclavos incluso había rango. ¿Por qué? Porque era una labor completamente denigrante. Fue el trabajo de los esclavos de menor rango. Algunos eruditos judíos argumentan que los esclavos judíos no deberían estar obligados a lavar los pies de los visitantes. Esta tarea solo debería ser realizada por esclavos extranjeros, que eran los esclavos gentiles. Así que esto de lavar los pies de un visitante era un oficio completamente denigrante. ¿Cómo vamos a pensar entonces que era el oficio de un inferior hacia un superior? Un esclavo inferior hacia una visita superior. Esa es la figura. Óiganlo bien, no hay ejemplos en la historia de los griegos o los romanos de un superior que lave los pies de un inferior. La única vez que sucede en la literatura antigua de que un superior lave los pies de un inferior es precisamente la historia de Jesús lavando los pies de sus discípulos. Ahora tenemos al Rey del universo en el piso haciendo un trabajo que los esclavos judíos consideraban demasiado denigrante. Todos contemplan horrorizados al ver al Rey del cielo de rodillas, lavando los pies sucios de los discípulos. Nadie en ese aposento alto sabe qué decir. Realmente, hermanos, estamos viendo una demostración de la verdadera grandeza. Alguien dijo que la historia de la humanidad cambió cuando Dios se agachó a nuestros pies. Él puso de cabeza todas nuestras ideas acerca de la grandeza. Jesús está en el piso dándonos una nueva definición de la grandeza. Él, que es infinitamente superior, se agacha para servir a los que son infinitamente inferior. El primero está tomando el lugar del último. El que está arriba se coloca abajo. Si nosotros hubiésemos estado presentes en esa oportunidad, Él nos hubiera lavado los pies también. Él juega el papel de esclavo lavando los pies de sus discípulos. Y como si fuera poco, óigalo bien, Él se dirige a una cruz para poder lavar nuestros pecados con su propia sangre. Este es nuestro maravilloso Cristo y no hay nadie como Él. Y no solo nos dio una nueva definición de grandeza, nos dio una nueva definición de Dios. Juan describe a Jesús en el capítulo 1 con la palabra el Verbo, la palabra viva. Jesús es Dios hablándonos. Jesús es Dios mostrándonos su corazón. Jesucristo es la asombrosa revelación de Dios. Al leer el libro de Juan encontramos frases como la que tenemos al final del capítulo 12. Leamos los versículos 44 y 45 que dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí,
no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Ver al Hijo es ver al Padre. Si queremos saber cómo es Dios, tenemos que mirar a Jesús. Su vida fue un reflejo fiel del corazón del Padre. Y Él lo dice una y otra vez a lo largo del Evangelio. Si quieres conocer el verdadero carácter de Dios, debes mirar a Cristo. Tenemos un Dios que se parece a Jesús. Y miramos a Jesús que está de rodillas, lavando una docena de pares de pies sucios, y decimos, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Y Jesús dijo en el siguiente capítulo, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Ha visto al Padre. ¿Acaso nuestro Dios es un Dios que viene a lavar nuestros pies? ¿Quién alguna vez ha escuchado de un Dios así? Un Dios que lava pies, pone de cabeza cada noción que alguna vez tuvimos acerca del Señor Altísimo. Es algo maravilloso entender que el Dios que está en el trono del universo se parece a Jesús. Y es tan maravilloso y humilde como Jesús. Si le preguntas a la gente, ¿crees en Dios? Muchos dirán, no creo en Dios. Y una buena segunda pregunta sería decir, ¿en qué Dios no crees? Y a menudo el concepto que la gente tiene de Dios es de un Dios de ira, de un Dios juzgador, de un Dios que lanza rayos desde el cielo. En ese momento sería bueno decir, ¿sabes qué? Yo tampoco creo en ese Dios. Tu Dios parece que estuvieras hablando de Zeus, el Dios de los griegos. Estoy contigo en eso. Yo tampoco creo en un Dios como Zeus. ¿Cómo lo describía la mitología griega a Zeus? Como un Dios iracundo, un Dios vengativo, un Dios intrigante, un Dios del cual debemos cuidarnos porque Él envía rayos desde el cielo. Pero entonces podríamos continuar la plática con las personas que dicen no creer en Dios y hacerle la siguiente pregunta: ¿podrías creer en un Dios que es tan bueno, tan hermoso, tan humilde, tan servicial, tan maravilloso como Jesús? ¿Podrías creer en un Dios que ama y que sirve hasta el fin? Ese es el Dios en el cual creemos los cristianos. Nunca hemos visto a alguien tan maravilloso como Jesús. Y si Dios es exactamente como Él, pues esa es la mejor noticia que jamás hayamos escuchado. Aquí Jesús está dándonos una nueva definición de grandeza. Nos está dando una nueva revelación de Dios. Pero hay algo más que está sucediendo aquí. Cristo nos está dando una especie de dramatización de su misión en este mundo. Nos está mostrando qué es lo que Él vino a hacer. Dice Juan, se quitó su manto. Es decir, que Él se quitó su esplendor real y celestial. Y tomando una toalla, se la ciñó. Nos recuerda de las palabras de Pablo cuando dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo.
y luego puso agua en un lebrillo, en una palangana, diríamos en Guatemala, y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Él vino con una misión, no solo de lavar con agua los pies de sus discípulos, sino de lavar con su sangre nuestros corazones del pecado. El pecado sabemos que es un virus mortal. Un virus que destruye vidas, destruye familias, destruye naciones enteras, destruye la buena creación de Dios, y la humanidad no ha podido hallar ningún antídoto. No hay vacuna. ¿Cómo librarnos de este virus tan mortífero? Los pies pueden ser lavados con agua, pero el agua no quita las manchas del pecado. La mancha del pecado es profunda, penetra hasta el corazón mismo. En el misterio del plan de Dios, solo puede ser quitado por medio del derramamiento de la sangre de un santo e inocente. Y eso fue exactamente lo que sucedió en la cruz. Jesús fue sacrificado como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La culpa y el poder del pecado no pueden resistir al poder limpiador de esa sangre que fue derramada en la cruz. Tenemos un Cristo que puede lavar y borrar todo lo malo de nuestro pasado. Y esa, mis queridos amigos y hermanos, es una gran noticia. Esta historia es de un rey entonces que nos amó como ningún otro. Esta historia tiene que ver con un rey que se agacha para lavarnos los pies. Pero aquí viene un tercer punto. Esta es una historia de un rey que viene a compartir su vida con nosotros. Mientras Jesús va dando la vuelta por el aposento alto, él llega a Pedro y se opone y dice: Señor, ¿acaso tú vas a lavarme los pies? Y saben, hermanos, me identifico totalmente con Pedro. Tal vez yo hubiera dicho lo mismo. Pero mira lo que Jesús dijo a Pedro en el versículo 8. Dice: Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Obviamente hay un doble significado aquí. El lavarse los pies no le convierte a nadie en cristiano. Está claro que Cristo está hablando de otro tipo de lavamiento. El lavamiento del cual Cristo está hablando quita el pecado. De manera que miren lo que está pasando aquí. El rey no solo vino para quitar el pecado, hay algo más. Él habla de tener parte con Él, de tener compañerismo con Él. Él quiere traernos una estrecha comunión con Él mismo. Él quiere tener una relación personal e íntima con cada uno de nosotros. Él quiere que vivamos juntos con Él. Y anoche lo dijimos, ¿dónde vive Jesús? En el abrazo de su Padre. Digamos que vas por la calle y hay un indigente pidiendo limosna. Él parece estar con mucho frío y tener mucha hambre. ¿Cómo podrías ayudar a ese hombre? Bueno, podrías darle algo de dinero o podrías comprarle algo para comer. Y eso está muy bien. Pero ¿qué haría el amor en este caso? ¿Qué haría el verdadero amor? El amor de Jesucristo. Pues no sería solamente comprarle un plato de comida, ¿verdad? El amor verdadero, diría José, por decir algo: por fin te encontré. El amor verdadero le abrazaría a ese indigente y le diría: mira, ven a casa conmigo.
Ya no vas a vivir en la calle. Vendrás a mi casa. Tenemos un lugar especial, un lugar limpio, un lugar elegante para ti. Vas a vivir con nosotros. Eso es lo que hace el verdadero amor, ¿no es cierto? No se trata solo de dar una limosna. El amor abraza al ser humano. Le dice, tu problema es mi problema. Tus dificultades son mis dificultades. Mi casa será tu casa. Hermanos, eso fue exactamente lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando éramos mendigos espirituales, esperando alguna ayuda, Él descendió hasta nuestro nivel. Él vino para levantarnos. El Dios de la Biblia no es como uno de esos reyes que solo tiran pan a las masas. Aquí tienen un poco de pan, miserables. El Rey del cielo viene y llega a nosotros en nuestra pobreza para que podamos estar con Él en su palacio. Así actúa el verdadero amor. Y esto es lo que vemos en el primer capítulo del Evangelio de Juan. El Verbo eterno desciende del cielo y toma forma humana para levantarnos y llevarnos a los brazos del Padre. ¿Quién alguna vez ha oído de un rey así? Así que esta es una historia de un rey que nos ama como ningún otro. Esta es una historia de un rey que se agacha a lavarnos los pies. Y esta es la historia de un rey que viene a compartir su vida con nosotros. Pero hay un punto más. Hay algo más. Esta es una historia de un rey que nos envía a servir. Leamos los versículos 12 al 14. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis. ¿Cómo hubieras terminado esa frase si hubiese sido el autor del Evangelio? Yo te lavé los pies, ahora tú lavarás los míos. ¿Fue eso lo que dijo Cristo? Yo he hecho algo por ti, ahora tú harás algo por mí. ¿Eso fue lo que dijo Jesucristo? No. Él dijo, versículo 13, versículo 14, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. El amor de Dios no funciona de la manera de hoy por ti, mañana por mí. El amor verdadero dice lo siguiente: recíbelo, disfrútalo y compártelo. Versículos 14 y 15. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también, ¿qué cosa? Hagáis. El amor de Dios no dice: yo te he dado amor, ahora me debes amor a mí. Dios no da esperando que le retribuyamos. No da con la esperanza de recibir algo de vuelta. Dios nos da su amor y luego Él dice: ahora compártelo. El amor que has recibido, dáselo a otros. Conviértete en un canal de mi amor.
Si sabéis estas cosas, dice el versículo 17, bienaventurados seréis si las hiciereis. Aquí Cristo nos comparte un secreto, mis hermanos. El secreto para tener una vida bienaventurada. Aquí está el secreto fundamental de la vida, de la plenitud de la vida. ¿Cuál es? Recibir el amor de Dios y compartirlo. Permitir que el amor de Cristo obre en tu vida, cambie tu vida y luego compartir ese amor con el que no lo tiene. La vida humana fue diseñada para ser vivida de esa manera. Fuimos creados para ser los objetos receptores del amor de Dios y fuimos creados para ser los canales del amor de Dios hacia los demás. Centrarnos en nosotros mismos nos conduce a una vida vacía, una vida aburrida, una vida sin sentido. La vida no funciona cuando la vivimos así. Solo hay un camino que funciona y es el camino de Cristo. Fuimos creados para vivir a la manera de Cristo. Fuimos creados para amar, servir y dar. Cristo nos muestra y nos enseña cómo debemos vivir. Nos muestra cómo es la verdadera grandeza. La verdadera grandeza radica en servir. ¿Cómo es la verdadera grandeza? Como vivir la vida a la manera de Dios. ¿Cómo es la verdadera grandeza? Como vivir una vida en plenitud. ¿En qué consiste la vida en plenitud? Pues es recibir el amor de Cristo y convertirse en un instrumento de su amor. Vivir en su amor y compartir su amor. Una vida egocéntrica es el camino hacia una vida miserable. Una vida centrada en uno mismo, una vida ensimismada, es el camino perfecto, es el camino recto ¿hacia qué? Hacia la miseria. En los versículos 15 al 17 dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados. ¿Sabe lo que significa el término bienaventurado? Significa dichoso, feliz. Bienaventurados seréis si las hiciereis. Bienaventurados seréis si sirviereis a los demás. Bienaventurados seréis si sirvieres, si lavares los pies de los hermanos. 6 veces en los evangelios tenemos esta palabra de Cristo. ¿Cuál? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Cómo? ¿Cómo? El que quiera salvar su vida la perderá. El que quiera hallar su vida la perderá. El que quiera salvar su vida la va a perder. Pero el que pierde su vida por causa de Cristo la va a hallar, la va a conservar. Nuestro Señor no solo lo dijo una y otra vez, sino que Él mismo lo vivió. Él fue una demostración de esta verdad. Triunfamos en la vida no por adquirir más y más, sino por perder nuestra vida amando a Dios y a los demás. Si vamos a hallar la vida, tenemos que perderla. Tenemos que tomar nuestra cruz. Tenemos que negarnos a nosotros mismos y tenemos que seguir y obedecer a Cristo. Hallamos la vida sirviendo, amando y dando. Hacer eso enriquece nuestra vida y la llena de propósito. Cuenta la historia de un hombre que pasaba por una panadería.
cuando vio a un niño parado en la vitrina, mirando las deliciosas masitas que había dentro. Era un niño de la calle, ¿verdad? Pobre, andrajoso. Y el niño estaba mirando con su nariz apegada al vidrio. Y se le hacía agua a la boca mirando esos panitos tan deliciosos. Entonces el hombre se detuvo a contemplar al pequeño y su corazón se llenó de compasión. Entró en la tienda, compró unos panitos y luego salió y le dijo al pequeñito: oye, esto es para ti. El niño recibió la bolsa, los abrió, vio los panes y entonces el niño se asombró, no podía creer lo que estaba pasando. Esos panes que él tanto deseaba, los tenía ahora en su mano, le pertenecían y podía comerlo. Así que el niño lo mira al Señor y le dice: oiga, Señor, disculpe, ¿usted es Jesús? El niño se asombró de tanta compasión. Hermanos, es cuando nos ponemos a amar que Jesús se deja ver. Es cuando nos ponemos a dar y a servir que Jesús cobra visibilidad. Es por medio del amor que Jesús se hace visible y la gente comienza a ver a Jesús. Voy a leer un versículo más que se encuentra en 1 Juan capítulo 4 y versículo 12. Dice así: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Es la segunda vez que Juan dice: nadie ha visto jamás a Dios. Lo dijo en su Evangelio capítulo 1 versículo 18. Dijo: nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces tenemos que en Juan 1:18 Cristo manifiesta a Dios. Pero en 1 Juan 4:12 dice que nuestro amor manifiesta también a Dios. Así que hay dos maneras en que Dios es manifestado. Hay dos maneras en que Dios es conocido. Una es por medio de Jesucristo y la otra es por medio de nuestro amor. Nadie ha visto jamás a Dios, pero cuando practicamos el amor, la gente ve a Dios. Dios se deja ver en el amor de su pueblo. Así es la vida, mis hermanos. Así funcionan las cosas. Así es como funciona la vida. Así es el carácter de Dios. Así es la vida de Cristo, que vino a lavar los pies y Él dio su vida por amor a nosotros. Ahora nosotros somos llamados a vivir así. Y esta es la historia en la que tenemos que vivir. Así que el resumen de esta lección es que esta es una historia de un rey que nos amó como ningún otro. Esta es la historia de un rey que se agacha a alabarnos. Esta es la historia de un rey que viene a compartir su vida con nosotros. Y esta es la historia de un rey que nos envía a servir a los demás. Mis queridos amigos, solamente yo quisiera hacerte la pregunta en esta noche. ¿Has sido lavado por la sangre de Jesús? ¿Has sido perdonado
por la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario? Entonces tú te puedes preguntar y decir, pero ¿cómo puedo creer en Jesús? ¿Cómo puedo ser salvo por su sangre? ¿Cómo puedo ser lavado por su sangre? Una vez le preguntaron al apóstol Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo respondió, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que en esta noche yo quiero invitarte a creer en Jesús, a confiar en Él. Si tú crees que tu vida ha llegado a un punto donde has perdido el horizonte, donde has perdido el norte, te sientes desorientado, te sientes vacío, te sientes sucio, acusado por tu conciencia, hoy Jesús puede lavar tu corazón, puede perdonar tus pecados, puede darte vida eterna y puede darte el verdadero significado y propósito para ella. Hoy tú puedes ser un hijo de Dios. Si quieres hacer una oración, yo voy a guiarte en una oración, y si tú quieres repetirla allí donde te encuentres, repite conmigo esta oración. Di, Padre, hoy he aprendido cuánto me amas. Hoy he aprendido que tú enviaste a tu Hijo a este mundo, un Rey maravilloso, un Rey que vino para mostrarnos tu amor, un Rey que vino para lavarnos no solamente los pies, sino también nuestro corazón. Un Rey que vino para compartir su vida. La mía, Señor, es una vida miserable. Necesito una vida nueva. Anhelo una nueva oportunidad. Y ese Rey también vino para enseñarnos a servir. Yo creo en Jesús y le confieso como mi Señor y mi Salvador, de hoy y para siempre. Amén. Pues queridos amigos, si tú has hecho esta oración, ahora eres un hijo de Dios. Ahora eres salvo. El Espíritu Santo ha venido a morar en ti y tú ya tienes el regalo de la vida eterna. Te animo para que tú llames al canal Peniel y nos cuentes acerca de la decisión que tomaste. Y al principio yo te llamé amigo, pero ahora te llamo hermano. Porque la Escritura dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso los cristianos nos decimos hermanos, porque somos miembros de la familia de Dios. Que Dios bendiga su palabra en esta noche. Muchísimas gracias por tu atención. Que Dios te bendiga ricamente.